Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final. ¡Vamos! Nevin Thorun ya no puede más. Lo que comenzó como un simple murmullo en el set se ha convertido ahora en la comidilla de todo su entorno cercano. La esposa de Thank Thorun, visiblemente afectada, ha decidido contar lo que siente a quienes más confía. Según dicen, sus palabras reflejan un cansancio acumulado desde hace meses y un deseo desesperado de proteger su matrimonio de la tensión que se vive tras bambalinas. Quienes conocen bien a Nevin aseguran que ella siempre ha sido una mujer paciente y comprensiva, pero que esta vez su paciencia llegó al límite. Las escenas de cercanía entre Thank y Maasine, que antes podía justificar como parte del trabajo, ahora le resultan demasiado para soportar. Para Nevin, no es solo actuación. Cada gesto y cada mirada se clavan como una espina difícil de arrancar. Mientras tanto, en su círculo más íntimo, Nevin confiesa que se siente cada vez más incómoda con la idea de que Maasine forme parte del día a día de su marido. Aunque entiende las exigencias de la industria, le cuesta aceptar que su relación de pareja esté expuesta a tantos rumores. Por eso, según cuentan algunos allegados, Nevin ha tomado cartas en el asunto con determinación. La estrategia de Nevin ha sido clara: aparecer más de lo habitual en el plató. Las visitas que antes eran esporádicas se han convertido en casi una rutina. Para algunos, es una forma de marcar territorio, para otros, un intento de recordar a todos que hay una familia detrás de cada escena. Lo cierto es que cada llegada suya genera un ambiente cargado de tensión. En el set, los comentarios no se hacen esperar. Hay quienes opinan que esta presencia constante entorpece el flujo natural de las grabaciones. Los técnicos y compañeros de reparto perciben la incomodidad que se instala cuando Nevin aparece de improviso. Sin embargo, pocos se atreven a comentarlo abiertamente, pues todos saben que es un asunto muy delicado. Thank, por su parte, trata de mostrarse firme ante los focos, pero los rumores apuntan a que está empezando a sentirse atrapado entre dos mundos. Por un lado, su compromiso profesional, por otro, la presión de demostrar a su esposa que nada ocurre más allá de la ficción. Este equilibrio, según cuentan, empieza a quebrarse bajo el peso de las constantes visitas y las miradas inquisitivas. Hay quien asegura haber escuchado a Thank desahogarse con algunos colegas de confianza. Se comenta que ha confesado que toda esta situación lo tiene exhausto. Entre grabaciones, ensayos y discusiones que se prolongan en casa, su energía comienza a flaquear. El actor intenta mantener la calma, pero quienes le rodean notan que su ánimo no es el mismo de antes. Maasine, en cambio, prefiere el silencio como escudo. Nunca se pronuncia directamente sobre lo que pasa, pero sus gestos la delatan frente a sus amigas más cercanas. En privado, admite que la situación la incomoda profundamente, aunque sabe que cualquier declaración podría desatar un torbellino aún mayor. Por eso opta por mantenerse al margen, aunque por dentro esté inquieta. Las personas que comparten camerino con Maasine aseguran que ella vive cada jornada de rodaje con una mezcla de incomodidad y resignación. Se esfuerza por concentrarse en sus líneas, en sus escenas, en su personaje. Sin embargo, la tensión se filtra como un rumor que retumba en los pasillos y se mete en cada rincón del set. La incomodidad ha alcanzado tal punto que algunos miembros del equipo prefieren evitar conversaciones incómodas. Se limitan a cumplir sus tareas, mover focos, ajustar cámaras y grabar cada escena de la mejor forma posible. Todos saben que en cualquier momento puede estallar una discusión más fuerte, algo que nadie desea presenciar. Mientras la pareja de Thank y Nevin se tambalea en silencio, los rumores continúan creciendo fuera del plató. Amigos cercanos cuentan que las discusiones domésticas se hacen más largas y que ya no se resuelven con la facilidad de antes. Cada visita de Nevin al set se traduce en una noche de preguntas y respuestas que nunca parecen suficientes. La incomodidad también alcanza a los representantes y agentes que velan por la imagen pública de cada uno. Todos coinciden en que este triángulo no beneficia a nadie y que cada palabra mal dicha puede convertirse en un titular explosivo.
Sin embargo, nadie logra encontrar una solución sencilla para calmar los ánimos. Entre todos los implicados, algunos sugieren que una charla a puerta cerrada podría ser el único remedio para evitar una fractura mayor. Pero, según dicen, Nevin se muestra reacia a confiar de nuevo sin pruebas claras de que la distancia entre Zenki y Maashine sea solo profesional. La herida, para ella, ya está abierta. Para quienes ven de cerca esta tensión, no cabe duda de que la relación entre Zenki y Nevin se ha transformado. Lo que antes era complicidad y apoyo mutuo, ahora se llena de silencios incómodos y miradas desconfiadas. Cada sonrisa de Maashine en pantalla se convierte en un recuerdo amargo cuando la pareja regresa a casa. La pregunta que todos se hacen es hasta cuándo podrá sostenerse esta cuerda tensa. Algunos compañeros temen que un simple malentendido o un comentario imprudente desate una explosión emocional que lo derrumbe todo. Mientras tanto, todos caminan con pies de plomo, cuidando cada gesto para no encender más la chispa. Lo más curioso es que, para el público, todo sigue pareciendo perfecto. Las escenas siguen grabándose, las promociones continúan y la química en pantalla brilla como siempre. Detrás de las cámaras, sin embargo, se libra una batalla silenciosa que amenaza con hacerse visible ante el menor descuido. Solo el tiempo dirá si Nevin logra recuperar la tranquilidad que tanto anhela o si la tensión seguirá creciendo hasta convertirse en algo irreparable. Por ahora, cada visita suya al plató es un recordatorio de que, a veces, la ficción y la realidad se confunden de forma dolorosa. Todos los que están ahí saben que la historia aún no ha terminado.